buenos días, amigos televidentes. Es un placer para mí compartir con todos ustedes esta entrevista que vamos a presentar en el día de hoy en Puntos de Vista. Se trata de Mario Núñez, director de elecciones de la Junta Central Electoral. Vamos a estar conversando sobre temas de mucho interés sobre las elecciones del próximo año. Los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Para mí es un grato placer compartir con todos ustedes una entrevista con Mario Núñez, quien es el director de elecciones de la Junta Central Electoral. Buenos días, Mario, ¿cómo estás? Doña Dani, un placer, muy buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Agradeciendo a la Junta Central Electoral este espacio. Así es. Y yo debo decir de manera personal que es un altísimo honor para mí compartir con ustedes. Para mí también, porque sé que a través de ti mi público va a saber muchas cosas importantes sobre este proceso electoral en el que todos estamos ya inmersos. Y justamente comencemos por ahí, por el principio, Mario. ¿Cómo están los preparativos de la Junta Central Electoral en este periodo de pre-campaña y ya enfinando pronto a lo que es las elecciones? Sí, el calendario electoral marcado por la Constitución y las leyes de la República establecen que la Junta se prepara para 3 procesos. Primero, las primarias internas de los partidos políticos. En este caso nos vamos con el Partido Revolucionario Moderno, que fue el que se dispuso a escoger sus candidatos municipales a través de este método de elección, e igualmente el candidato presidencial de esa organización política también será escogido mediante primarias. Estaremos abordando el tema del nivel presidencial, regidurías, direcciones y vocalías de los distritos municipales. Y tendremos elecciones primarias en 2 municipios del país, Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste. Luego que pasemos este evento, que está pautado para el domingo 1 de octubre, es decir, a escasamente 40 días de la primaria nos encontramos, entonces vamos a pasar al montaje de las elecciones de febrero, las elecciones municipales, que de conformidad con la Constitución deben celebrarse el 3er domingo de febrero. Ahí vamos a escoger alcaldes o alcaldesas y sus suplentes, o sea, vicealcaldes o vicealcaldesas, en el Distrito Nacional y los 157 municipios del país. Igualmente estaremos escogiendo regidores y los directores, subdirectores y vocales de los distritos municipales, que son 235. Luego de este proceso de febrero, entonces estaremos celebrando las elecciones del 3er domingo de mayo, y estas corresponden al nivel presidencial, senatorial y de diputaciones. Estamos hablando de unos 264 cargos para esa elección, y eventualmente, en el caso de llevarse a efecto una segunda elección presidencial, estaríamos haciéndolo el 30 de junio del 2024, que es el último domingo de junio. Es decir, la agenda electoral del país y la agenda de trabajo, el cronograma de trabajo de la Junta, a partir de ahora se pone bien ajustado, a que no tenemos día libre, no tenemos espacios de confort, sino que tenemos el compromiso constitucional e institucional
de organizar estos procesos que nos marcan la Constitución y las leyes. Hay un proceso muy importante en el que está inmersa la Junta hace unos meses y se trata el de conformar los colegios electorales que van a estar organizando el día de las elecciones en los dos procesos, tanto municipal como el presidencial. ¿Cómo marcha este proceso, Mario? Muy bien, mire, pensar que nosotros vamos a necesitar, nosotros vamos a crear unos 17,000, actualmente tenemos unos 17,300 colegios electorales en el territorio nacional. Y ello va a implicar la incorporación de más de 85,000 personas a integrar esos colegios. Ciudadanos y ciudadanas de todo el país que de manera voluntaria asisten a la conformación de los mismos. Porque la Constitución manda crear las asambleas electorales a concurrir a las asambleas electorales a través de estos colegios. Entonces, nosotros debemos integrar por cada colegio 5 personas y estas 5 personas están sometidas a un proceso de capacitación. La Junta precisamente en estos momentos ha desarrollado más de 4,500 talleres de capacitación a nivel nacional, incorporándose a través de ellos más de 130,000 personas, o sea, nosotros necesitamos unos 86,000 más o menos, y ya nosotros tenemos un backup de unos 130,000 personas que han hecho nuestros talleres, o sea, estamos más o menos 45,000 personas por encima de lo que realmente necesitamos. Pero mire, doña Dania, es el trabajo más importante que se hace por la democracia dominicana, porque la Junta Central y los partidos políticos vamos montando un proceso electoral que el día de las elecciones descansa en estas 5 personas que administran la soberanía nacional. Estas 5 personas son los que administran el proceso electoral. Y por eso nosotros hemos llamado a los ciudadanos, a los profesionales, a los hombres y mujeres de buena voluntad para que también participen en nuestros colegios electorales, porque el día de las elecciones todos somos espectadores, porque ahí quien participa es la ciudadanía, quien hace la oferta electoral son los partidos políticos y nosotros como Junta Central Electoral somos árbitros, que estamos ahí cuidando de que las reglas se cumplan, pero el actor principal, además de la ciudadanía, son estos miembros de los colegios electorales. Entonces nosotros estamos fortalecidos en ese tema en términos de la cantidad de personas que necesitamos. Vamos muy bien. El dominicano siempre tiene como el complejo del gancho y el complejo del fraude electoral. Por eso es tan importante que se seleccione adecuadamente los miembros de estos colegios para que no sean permeados por los mismos partidos políticos que van a contender. ¿Cómo se hace esta depuración para que realmente lleguen a estos colegios los mejores elementos? Son llamados ciudadanos, son convocatorias abiertas a través de una muy amplia campaña que ha desarrollado la Junta Central, a través también de las juntas electorales, utilizamos los medios de comunicación para ello. Y entonces se llama a esa ciudadanía que asista, a que llene sus formularios de manera voluntaria, y es un trabajo cuasi honorífico, el pago que se da por el día de la jornada realmente no representa el esfuerzo que se hace por el sostenimiento democrático de nuestro país. Y entonces, esas personas son sometidas a 3 procesos de capacitación. O sea, un primer llamado, una primera convocatoria donde vamos todos los que hemos llenado nuestros formularios. A un segundo taller vamos aquellos que tenemos una nota que supera un umbral de los 70 puntos. Y por último, van a una tercera jornada de capacitación los que ya han sido designados por las juntas electorales. Todo este proceso se hace de manera directa con el ciudadano. La Junta Electoral de cada municipio y del distrito selecciona su personal, pero ciertamente luego son sometidos al tamiz de las organizaciones políticas para comprobar que los colegios electorales están integrados por personas imparciales. Ahora bien, ¿qué es lo que procura el legislador? Ahora bien, si los colegios electorales tienen algún componente político, la misma ley llama a que se equilibren, a que sean conformados con equilibrio entre las fuerzas políticas que están participando. Entonces nosotros lo que hacemos es, a través de las juntas electorales, someter las listas de ciudadanos para que estos sean refrendados por las organizaciones políticas y que se evidencie que no hay ningún desequilibrio en la Constitución. O sea que hay un blindaje para que todo funcione y que el día de las elecciones no haya ningún problema en las mesas electorales. ¿Lo dices tú? Así es, así es. Bien, pues con esta afirmación vamos a hacer una pausa y retornamos con nuestro invitado del día de hoy, Mario Núñez, director de elecciones de la Junta Central Electoral.
Estamos conversando en el día de hoy con Mario Núñez, director de elecciones de la Junta Central Electoral. El licenciado Luis Abinader ha sido inscrito en esta semana como precandidato presidencial de su Partido Revolucionario Moderno, y hay muchos sectores que ya comienzan a sentirse preocupados por el uso de los recursos estatales que podría ocurrir. ¿Cómo ve la Junta esta situación? Mire, la ley orgánica de régimen electoral, la ley de partidos políticos y las disposiciones que ha dictado la Junta Central Electoral van encaminadas a que todos los funcionarios públicos, y dentro de ellos se incluye el primer mandatario de la nación, tengan que sujetarse a esos postulados de la ley. O sea, una vez en este proceso en el que nos encontramos ahora, participan como precandidatos de su organización política con miras a buscar una candidatura presidencial. Junto con él se han presentado 3 precandidatos más, 2 caballeros y una dama. Entonces, el llamado es a que, y la admonición que ha hecho la Junta a los precandidatos y precandidatas es a no prevalecerse de su función en el ejercicio democrático de la participación política interna, a no utilizar los recursos del Estado en la promoción de sus aspiraciones, y esto no solo es válido para el honorable señor presidente, sino para todos aquellos que son funcionarios, tanto públicos como electivos, o sea, ya sean designados por decreto o que sean aquellos que desempeñen una función pública por un cargo electivo, tienen que sujetarse, ceñirse a los postulados de la ley, porque nuestras legislaciones establecen sanciones, unas que son de índole administrativa, que están a cargo de la Junta Central Electoral, su persecución y la imposición de las sanciones, y por otro lado están las violaciones penales a esas leyes que corresponde al ámbito judicial ordinario conocerlas y decidirlas por apoderamiento del Ministerio Público, que es el órgano persecutor del Estado de las infracciones. Entonces, lo que estamos llamando es a la cordura, a la mesura, a que no se utilicen los recursos de manera ilícita en beneficio de una candidatura. Entonces la Junta está monitoreando, porque de hecho tiene 2 direcciones que se encargan, una de las medidas cautelares que deben seguirse, las infracciones administrativas, y otra que está manejando lo relativo al gasto, al ingreso y los gastos de los precandidatos y de las precandidatas. Entonces, ya que han sido depositadas las precandidaturas, entonces esas personas tienen una supervisión de la Junta Central Electoral, tanto en lo que reciben como en lo que invierten en la campaña, por mandato de la ley. Ahora que estamos hablando del PRM, hay un tema en debate entre todos los partidos políticos, y es el que se relaciona con el padrón electoral de ese partido, en el que figuraron personalidades de otros partidos. ¿Cómo manejará la Junta esta situación? Mire, definitivamente esto es un tema que está relacionado con otros anteriores. Y es que la ley manda, la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, manda que se establezca un control en cuanto a los afiliados y desafiliados de las organizaciones, y esta ley establece una obligatoriedad para los partidos de presentar sus padrones actualizados. Entonces, en el caso del partido PRM, que va a las primarias, ellos tomaron la decisión de concurrir con un padrón cerrado. Entonces, padrón cerrado quiere decir que solo los inscritos en ese padrón tienen derecho de participar en su proceso interno. Ellos han depositado este insumo, este documento, a la Junta Central Electoral, estableciendo quiénes son las personas que están en ese padrón y que tienen derecho al voto en sus elecciones internas. Definitivamente han aparecido, hemos visto en los medios de comunicación, Danilo Medina, el tema de otras figuras de otros partidos que han figurado ahí, y es menester de la Junta Central Electoral y de esa organización política, entonces, establecer un control de depuración de ese padrón. Nosotros justamente en el día de mañana, lunes, vamos a sostener una reunión con los delegados de esa organización política, porque estamos hablando de organizar sus elecciones internas. O sea, para hablar de primarias, ya nosotros no tenemos que convocar a otras organizaciones, sino solo al Partido Revolucionario Moderno, que es el que va a ese proceso interno, en esa modalidad, porque existen 4 modalidades más según la ley.
Y entonces mañana uno de los temas a discutir será precisamente el relativo al padrón, porque aquellas personas que figuren en su padrón tendrán derecho de participación en su proceso interno. Entonces, a partir de mañana afinaremos esos detalles para buscar corregir cualquier situación que se denuncie como anómala. Mario, hay un tema en debate en muchos de los partidos políticos a raíz de un documento que emitió la Junta Central Electoral oponiéndose a la realización de marcha, a la propaganda política en el proceso de la pre-campaña. Pero los partidos han hecho caso omiso a lo que la Junta ha dicho, y yo me pregunto si no sería necesaria una modificación hasta de la ley electoral para ajustar esta realidad que muchos dicen que si están en una pre-campaña tienen que hacer promoción de sus candidatos. ¿Cómo tú ves la situación? Yo me inscribo dentro de esa sugerencia que usted hace, en el sentido de que debemos hacer una revisión de esa ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. ¿Por qué? Porque ese texto establece cuál es el espíritu de la precampaña, y por otro lado la ley orgánica de régimen electoral establece el espíritu de la campaña. No se trata de otra cosa de la promoción de las aspiraciones políticas. Sin embargo, cuando se habla de la precampaña, la ley ve este tema como algo interno de las organizaciones políticas. Y entonces el principio, el espíritu del legislador es que las actuaciones en precampaña estén destinadas hacia lo interno de las organizaciones políticas. ¿Por qué? Porque en este momento al electorado en sentido general no le interesa posiblemente participar en la selección interna de candidatos, porque eso es algo muy privativo de las organizaciones políticas. ¿Qué le interesa al electorado? Bueno, después que cada partido, cada agrupación o movimiento selecciona sus candidatos, entonces la ciudadanía empieza a ponderar esas propuestas. Entonces, ¿qué dice la Junta? La pre-campaña es un proceso interno de cada organización política, o sea, todos los partidos políticos deben estar buscando los votos de sus precandidatos a lo interno de sus organizaciones. Entonces la Junta lo que ve es un desbordamiento en términos de la proliferación de la campaña, la masivización de si cabe el término, la masificación, vamos a corregir, de la campaña, y entonces desborda los límites de las organizaciones partidarias. Ese es el llamado que ha hecho la Junta. De hecho, nosotros estamos en un proceso de monitoreo de la colocación de vallas en sentido de, porque mire, doña Dani, es algo muy importante establecer que dentro los pronunciamientos, ya estamos en precampaña, ya es permitido, pero la ley prevé incluso que antes de la precampaña un candidato que hace pronunciamientos de promoción política queda inhabilitado. Hasta eso contiene la ley. Entonces lo que la Junta quiere hacer es un llamado de atención a las organizaciones políticas de que limiten sus actividades internas a precisamente ese espacio, lo interno de sus organizaciones. Ciertamente se hace necesario una revisión de estos textos, porque son textos combinados. Hay cosas que dice la ley de partidos que se complementan posteriormente con la ley orgánica del régimen electoral, y la ejecución de la ley electoral tiene que ver con los aspectos previos de la ley de partidos, y esos textos definitivamente deben ser ponderados por la clase política. Ya la Junta hizo un primer ejercicio y presentó una revisión de esos dos textos. El Honorable Congreso de la República acudió a la revisión, o sea, se abocó a la revisión de uno de ellos, la ley orgánica de régimen electoral, por eso la tenemos que fue recientemente dictada con la ley 2023. Sin embargo, se hace también necesaria, se requiere una actualización de la ley de partidos políticos, porque incluso fue objeto de diferentes decisiones constitucionales, del Tribunal Constitucional, y por el control difuso de constitucionalidad también por otros tribunales. Entonces se hace necesaria una revisión. ¿Cómo maneja la Junta Central Electoral el tema de los pactos y alianzas entre partidos? Internamente ellos se encuentran en ese proceso. Ya se presentaron las reservas de candidaturas, o sea, un primer plazo que se venció, y para el próximo 10 de noviembre los partidos deben presentar sus acuerdos, sus pactos de alianzas
o coaliciones próximo 10 de noviembre. 10 de noviembre. Porque el día 20 de noviembre entonces deben presentarse las candidaturas municipales. Entonces, en este momento los partidos... Porque ustedes tienen un proceso de impresión de boletas. De boletas, claro, exactamente. Entonces, hay que darle tiempo a eso. Hay que dar un tiempo. O sea, el legislador prevé que 100 días antes de las elecciones municipales se presenten los pactos y 90 días antes de las elecciones se presenten la candidatura para tener una holgura en términos de conformar la boleta electoral. Sí, hay otro tema que despierta mucho interés y es la vigilancia que debe tener la Junta Central Electoral para que no haya fondos ilícitos en la campaña o que se presenten personas que estén ligadas a casos de narcotráfico o cosas que contravengan la ley. ¿Cómo miden ustedes esto? Sí, mencionaba ahorita de las dos direcciones que tenemos ejecutando la tarea de seguimiento al accionar de los partidos políticos y específicamente de los candidatos y candidatas, y eso también está contenido en la ley. De lo que se trata es de procurar una fiscalización efectiva de los ingresos, de los dineros que entran a la política y que entran al proceso electoral. La ley manda muy claramente la supervisión de estos fondos para evitar que sean fondos ilícitos, pero hay que tener muy claro también que nuestra legislación permite, en nuestra legislación se establece un sistema mixto de financiamiento público y financiamiento privado. Entonces, es menester de todos, primero de las organizaciones partidarias y luego de la Junta Central Electoral, fiscalizar quiénes entran en sus nóminas de candidaturas y nosotros también fiscalizar el comportamiento del gasto tanto en precampaña como en campaña, porque ambas leyes establecen topes de ese gasto. Y para cada demarcación, por ejemplo, un senador o una senadora, una candidatura a senador o senadora, tiene un tope dependiendo de la cantidad de electores en su demarcación. Es decir, el candidato a senador o senadora en la provincia de Santo Domingo tiene un tope mayor por la cantidad de electores que hay en esa demarcación. Entonces, es una combinación de elementos lo que hace, lo que establece un tope y es a lo que nosotros debemos dar seguimiento. Te regalo el minuto final de mi programa para una exhortación al público sobre las próximas elecciones. Aprovecharlo en dos ámbitos. Primero, en la participación cívica. Eso es muy importante para la Junta Central y para el país, porque se trata de un servicio ciudadano. Las elecciones, a la Junta se le exige buenos resultados. Para tener buenos resultados necesitamos buenos dominicanos y buenas dominicanas que participen. Y ya en el proceso electoral, el día de las elecciones, la ciudadanía debe concurrir porque la concurrencia ciudadana es lo que legitima a las autoridades electas. Bien, pues con estas palabras vamos a concluir esta interesante participación de Mario Núñez, director de elecciones de la Junta Central Electoral, sobre temas tan interesantes que ha expuesto en nuestro programa en el día de hoy. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes.